gracias te damos, mi Señor Jesús, por tu gran amor y tu fidelidad hacia nosotros, tus hijos. Te agradecemos, Padre, el hecho de que tú, mi Dios, lo hayas dado todo para que nosotros, tus hijos, este día, oh Padre mío, pudiésemos tener esa comunicación directa al cielo y hablar contigo, Señor, expresar, oh Padre mío, nuestro agradecimiento, Señor, por haber mandado a Jesús, tu Hijo, al mundo a morir, oh Padre mío, y pagar por nuestros pecados, ofreciendo su sangre como el sacrificio perfecto por los pecados de la humanidad. Gracias, Padre. Ahora, Señor, en tu palabra y a través de ella, oh Señor, enséñanos tu corazón, enséñanos tu mente, enséñanos, Padre mío, tu voluntad y ayúdanos, Padre mío, a mirar las cosas con tus ojos, a mirar, oh Padre mío, todas las cosas de acuerdo a tu perspectiva, Señor, y no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a tu voluntad. Gracias, Padre. Ahora, Señor, háblanos y sé glorificado en el medio nuestro, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 14. Es donde vamos a estar este día estudiando la palabra de Dios. Juan 14. Y vamos a mirar ahí del versículo 1 al 14 este día para entrar en comunicación con el Señor. El tema del mensaje es el camino al cielo. El camino al cielo. Es el tema que vamos a estar tocando este día. ¿Cuál es el tema, hermanos? El camino al cielo, exactamente. Por mucho que nosotros nos aferremos a esta tierra, nuestro destino, hermanos, no es aquí en la tierra. Nuestro destino está en el cielo, de donde vendrá nuestro Salvador, es lo que nos dice la palabra de Dios. Así es de que, por ello es que para nosotros es muy importante conocer el camino. Y Jesús nos dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Eso es lo que nos dice Jesús, no es lo que digo yo, es lo que dice la palabra de Dios, lo que el Señor nos ha dejado como verdad, y es lo que este día nosotros vamos a escudriñar. Mis padres nosotros residíamos en el estado de Zacatecas, en un pueblo llamado Valparaíso. De verdad, hermano, les puedo decir, va al paraíso cuando va a mi pueblo. Lo que va a mirar, hermanos, llegando allá van a ser unas hermosas rocas, un verdor hermoso lleno de nopales. Y no solamente eso, sino que van a mirar un mezquite, 2, 3 huizaches por ahí, ¿saben lo que son esos? Y o sea, van a mirar todas esas cosas y es una hermosura, es una belleza. ¿Por qué? Porque Valparaíso, ¿no? Valparaíso. Bueno, mis abuelos vivían en un estado que se llama Monte Escobedo. Es parte de Jalisco. Y como mis abuelos vivían en esa área, en aquellos entonces, para nosotros llegar a casa de mis abuelos, no nos podíamos subir en el autobús, ni nos podíamos montar en el tren, nos teníamos que montar en un burro, hermanos, para poder llegar a donde estaban mis abuelos. Y lo más difícil para mí era cuando me decían: tienes que ir a ver a tu abuelo, o sea, tienes que ir a la casa de tus tíos. Ya mis abuelos habían fallecido cuando yo vine a esa tierra. Tienes que ir a visitar a tus tíos. Lo más difícil y lo más frustrante y lo más temeroso para mi vida era cómo llegar allá, porque no conocía el camino. Teníamos que pasar por ranchitos, teníamos que pasar por montañas, por potreros, teníamos que pasar por valles, por diferentes lugares para poder llegar nosotros a nuestro destino. Para poder llegar a la casa de mis tíos, ir a visitar la casa de mis abuelos, que era lo que íbamos a visitar. Y cada vez que nos decían a nosotros, me decían a mí específicamente: tienes que ir allá. Era un miedo increíble. ¿Por qué? Porque no sabía cómo llegar a la casa de mis abuelos. Y como no sabía cómo llegar allá, era frustrante, era un miedo increíble. Por ello es que no quería ir yo a ese lugar.
Bueno, el hecho de que nosotros vamos a escudriñar la palabra de Dios y este día en el libro de Juan, capítulo 14, donde Jesús específicamente nos dice a nosotros que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre sino es a través del Hijo. Cuando nosotros queremos llegar al cielo, hermanos, deseamos llegar al cielo, y si no conocemos el camino al cielo, nuestro caminar, o sea, nuestro camino es muy temeroso y frustrante también, de la misma manera que lo era para mí. Por ello es que Jesús, conociendo el corazón de sus discípulos, conociendo nuestro corazón, que es un corazón temeroso, nos dejó a nosotros, hermanos, nos dejó a nosotros el mapa para poder llegar a Dios, para poder llegar al cielo. Por ello es que para nosotros el día de hoy es muy fácil transportarnos, movernos de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque tenemos el GPS, ¿verdad? Tenemos el GPS. Bueno, esta mañana cuando le llamo a mi hermano Javier, ¿dónde andas, Javier? Pues mi hermano Javier andaba perdido. ¿Por qué? Porque no conocía el camino al parque. Y porque no conocía el camino al parque, pues se perdió el hombre. Ay, caramba, digo yo, muchacho, ¿qué te pasa? Bueno, lo que pasa es que le hacía falta la guía. ¿Cuál era la guía? El GPS. Igual a nosotros, hermanos, para poder llegar al cielo nos hace falta la guía. ¿Y cuál es la guía? La guía es Jesús. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Por ello, este punto que específicamente el Señor impresionó en mi corazón, compartir con ustedes, es de suma importancia. ¿Por qué? Porque Jesús ha estado hablando con sus discípulos, los ha estado preparando por ya 3 años y medio, ha invertido en sus vidas, les ha dado a ellos todo el ámbito espiritual, les ha hablado acerca del Padre, les ha enseñado acerca del Padre, ha caminado con ellos, ha comido con ellos, se han dormido en las montañas por ahí tirados debajo de un árbol juntos, o sea, continuamente estuvo ministrando sus vidas. Pero ha llegado el momento en el cual Jesús tiene que dejar la tierra para regresar al Padre, para regresar a la casa de su Padre. Y acá es por ello que en el capítulo 13 comienza Jesús a preparar el corazón de ellos. Comienza a decirles a ellos el hecho de que va a morir. Cuando los discípulos escuchan la palabra muerte, automáticamente todos se quedan atónitos, con la boca abierta, con los ojos de venado cuando les pega la luz en el freeway, ¿verdad? Cuando les pega las luces en la noche, se quedaron con los ojotes así abiertos y dijeron, ¿qué dijiste? Porque no entendemos tus palabras. No entendemos lo que tú nos quieres decir, lo que tú nos quieres enseñar y lo que tú nos has dejado a nosotros como verdad. ¿Por qué? Porque ellos en su corazón creían que el Hijo de Dios, Jesús el Hijo de Dios en esta tierra, iba a establecer su reino, iba a liberar a Israel de la mano opresora de los romanos e iba a dar a ellos nuevamente nombre en el mundo entero. Y ese era el concepto que ellos tenían de Jesús. Lo que ellos no entendían era que Jesús sí venía a liberar al pueblo, pero no venía a liberarlos del yugo opresor de los romanos, venía a liberarnos y a liberarnos del yugo del pecado, venía a liberarnos a nosotros de la opresión del pecado, a darnos a nosotros esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Y por ello es que al Él ir preparando sus discípulos a través de esta porción de la Escritura, les dice a ellos de muchas formas y de muchas maneras que preparen sus vidas, preparen sus corazones, porque la hora ha llegado de que Él deje esta tierra y entonces ellos continúen la tarea la cual Él comenzó en este mundo. Y cuando llegamos al capítulo 14, hermanos, llegamos a aquella porción de la historia evangélica que con justicia podemos llamar santísimo. Podemos llamar un momento santo. Nuestro evangelista, o sea, el que nos trajo a nosotros las buenas nuevas de salvación, Cristo Jesús, como un sacerdote consagrado, abre para nosotros la vista al santuario del Padre en el cielo. Nos abre a nosotros los ojos a través de este capítulo. Nos abre a nosotros los ojos a través de esta porción de la Escritura. Nos da, como luego dicen por ahí, una visión de lo que es el cielo, una visión de lo que es la gloria de Dios, una visión de lo que es la mente de Dios,
una visión de lo que es el corazón de Dios y los planes de Dios para nosotros, los seres humanos. Este es el relato de los últimos momentos del Señor, pasados en medio de sus discípulos antes de dar su vida por rescate de aquellos que un día pusimos nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús. Todo lo que en su corazón había, el amor que ardía dentro de sí mismo, la pasión que él tenía por las almas, el deseo que él sentía por la humanidad, de que la humanidad llegase a conocerle y tener esa esperanza de vida eterna, de que saliesen de las garras opresoras del enemigo, de que nuevamente saliesen de las tinieblas y viniesen a la luz admirable que es Cristo Jesús. Todo en este momento estaba a punto de conjugarse, a punto de suceder, a punto de tomar lugar. Por ello encontramos a Jesús diciendo a sus discípulos, cuando estaban todos acongojados, cuando estaban todos tristes por la noticia de que Jesús iba a morir, que les dice a ellos en el versículo 1 del capítulo 14, les dice a ellos: no se turbe vuestro corazón, les dice a ellos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Los discípulos estaban profundamente perplejos debido al anuncio en el capítulo anterior. Estaban sumamente perplejos. Acababan de ocurrir eventos que marcaron el destino de la humanidad. Primeramente encontramos a Judas haciendo complot para entregar a Jesús. Miramos en el capítulo 13 la negación de Pedro, diciéndole Pedro a Jesús estas palabras. Cuando Jesús les dice: hey, me voy, a donde yo me voy, ustedes no pueden venir conmigo. Y dice Pedro: ¿por qué no puedo ir yo contigo? Yo estoy dispuesto aún a morir si es necesario, con tal de seguir tus pasos. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. O sea, ese evento acababa de ocurrir. Y no solamente eso, la ansiedad, la angustia, la desesperación, el hecho de saber que en momentos, en algunas horas, Jesús, el Hijo de Dios, iba a estar delante de aquellos los cuales le iban a torturar, le iban a crucificar, le iban a poner en una cruz para luego quitarle la vida. Todas estas cosas estaban ocurriendo en este momento. Pero Jesús, hermano, les dice a ellos estas palabras, les dice: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. La palabra turbe nos habla a nosotros, hermanos, de cuando se causa un alboroto. Por ejemplo, si alguien te da una noticia que no es muy placentera, automáticamente te levantas y dices: ¿qué está pasando? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién tenemos que ir a buscar? ¿Qué cosas tenemos que llevar a cabo? O sea, simplemente nos alborotamos en el aspecto. Eso es lo que quiere decir la palabra turbe. Por eso Jesús, cuando les dice a ellos: no se turbe vuestro corazón, les dice a ellos: no os alborotéis. Tranquilos. ¿Por qué? Dice, porque si creíste, les dice a ellos, porque si creíste en Dios, dice, creed también en mí. O sea, Jesús les dice a ellos: si ustedes han puesto su fe y esperanza en el Creador de todas las cosas, en Dios, entonces ahora ustedes hagan eso mismo conmigo, dice. Pongan toda su fe y toda su esperanza, su fe y su esperanza en mí, de la misma manera que la han puesto en Dios. Para nosotros el día de hoy, hermanos, es muy diferente a lo que los judíos en aquellos entonces vivían. En aquellos entonces los judíos todos tenían una reverencia, tenían un temor, tenían un respeto único para Dios. Todos los judíos tenían un amor increíble por Dios. Y si alguien hablaba mal de Dios, la misma palabra de Dios condenaba a aquella persona que hablaba mal de Dios. La misma palabra de Dios daba autoridad a aquellos líderes religiosos a quitar del mapa o sacar del mapa a aquella persona que se expresara mal
mal de Dios. Y Jesús les dice a ellos la misma reverencia, la misma devoción, la misma entrega, el mismo amor que ustedes sienten por el Padre. Ese es el mismo amor, la misma reverencia, la misma pasión quiero que sientan ustedes por mí. Lo que yo quiero que sientan ustedes. Jesús les dice a ellos esa misma pasión, esa misma entrega. Es lo que yo estoy buscando de ustedes. Quiero que ustedes vean, no solamente vean en mi persona, la persona de Dios, sino que vean en mí la esperanza que yo puedo traer a la humanidad. Y es ahí, iglesia, donde podemos entender nosotros el día de hoy, que cuando nosotros creemos en Dios, creemos también, somos llamados a creer en Jesús, el Hijo de Dios, el cual dio su vida por rescate por la nuestra. Él murió para pagar por nuestros pecados. Él fue llevado a la cruz de Calvario, fue puesto en la cruz de Calvario, fue bajado de la cruz, fue puesto en una tumba. De esa tumba resucitó al tercer día, ascendió a la diestra del Padre, se sentó a la diestra del Padre y desde ahí intercede todos los días por nosotros, hermanos. ¿Para qué intercede? Porque tenemos nosotros a nuestro adversario, el diablo, que todos los días se presenta delante de Dios y le dice a Dios: mira, he ahí aquel el cual proclama ser salvo, mira cómo peca, mira cómo te falla, mira cómo habla mal de ti. Y ahí está Jesús intercediendo continuamente: Padre, yo derramé mi sangre por este que dice ser pecador. Yo lo limpié con mi sangre. No es perfecto, pero estoy trabajando en su vida para poder limpiarlo, cambiarlo, transformarlo y hacer de él una criatura nueva y dar a él mi misma esencia, poner en él mi carácter, poner en él mi ser, y que él el día de mañana me represente en la tierra como lo que yo soy: un Dios de amor, de gracia, de bondad y de misericordia. Por ello, hermanos, podemos entender que Jesús les dice a ellos, les dice: no se turbe vuestro corazón, no se asusten, no se alboroten, no se alboroten. Si ustedes creen en Dios, crean en mí también, les dice Jesús. Si ustedes creen en Dios, creen en mí también. ¿Por qué les dice eso? Les dice eso, dice porque en el versículo 2, continuando en Juan 14:2, dice: porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Son las palabras de Jesús. Casa de mi Padre se refiere al cielo. Escucha, iglesia. Casa de mi Padre se refiere al cielo, el lugar de la morada o el hogar de Dios. No estamos hablando de aquí, de este mundo. No estamos hablando de una casa que nosotros, digamos, conocemos, o de alguna persona importante que decimos, bueno, vive en las montañas, vive en Beverly Hills, vive quizá en Malibu, o vive en cualquier de esos lugares. No estamos hablando de el creador de todas las cosas, de Dios, el que formó al mundo, el que te formó a ti en el vientre de tu madre, el que dio aliento de vida, puso aliento de vida en tu nariz, el cual se interesa en tu persona, se interesa en que tú le conozcas de una manera personal, de tal forma que vengas a tener una intimidad con él única y verdadera. Estamos hablando de él. Por eso Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús no se preguntaba por la vida después de la muerte, porque Él conocía el otro lado de la muerte. Jesús, el Hijo de Dios, cuando les dice a ellos: no se turbe vuestro corazón, yo sé que yo voy a morir, yo sé que voy a ser crucificado, pero ninguna de estas cosas a mí me asustan. ¿Por qué no me asustan? Porque yo sé lo que hay del otro lado de la muerte. Yo sé lo que hay. Y es lo que nos asusta a nosotros, la muerte. Muchas veces nos hablan de la muerte y decimos: ¿sabes qué? Cambia el tema. No me interesa hablar de ese punto. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo a la muerte.
Pero Jesús no le tenía miedo a la muerte porque Él sabía que el momento que su vida fuese culminada, terminada aquí en este mundo, al Él cerrar sus ojos, los iba a abrir automáticamente en la casa de su Padre. Los iba a abrir automáticamente en la presencia de Dios. Y por ello es que la muerte para Él no le era ningún problema. De la misma manera que a nosotros, los que hemos puesto nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús, no nos debe de ser ningún problema. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo nos dice a nosotros que nosotros, al cerrar los ojos en esta tierra, los abrimos en la presencia de Dios. Amén. Por ello Jesús dice, yo soy el camino. O sea, porque Jesús vive en nosotros y es parte de nosotros, es que podemos tener esa bendición. Pero nos dice acá, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice, y si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Yo os lo hubiera dicho. Dice, voy pues, ¿a qué? A preparar lugar para vosotros. Si Jesús no hubiese conocido el otro lado de la moneda, si Jesús no hubiese conocido del otro lado de lo que es la vida, Él hubiese comunicado a los discípulos, les hubiera dicho a ellos, hey, ¿saben qué? Coman y beban y disfruten, porque es lo único que hay en esta tierra. Esas fueron las palabras del rey Salomón, ¿no es verdad? Las palabras del rey Salomón fueron esas. Salomón nos dice a nosotros, hay que comer y hay que beber y hay que divertirse porque es lo único que hay en la vida. Pero Salomón no es Jesús. Salomón no es Jesús. Aunque fue el rey más sabio de la tierra, que ningún hombre ha existido como él, aunque él escribió el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro de Cantares, aunque él fue un hombre muy sabio, no era Jesús. Pero Jesús sí conocía el otro lado de la moneda, iglesia. Por ello dice él, dice, si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Entonces ahí viene las palabras claves. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy habla del propio plan e iniciativa de Jesús. Él no fue llevado a la cruz, Él fue allí. Él fue allí. Ellos pensaron que su muerte fue una calamidad inesperada. Cristo les enseñó que era el camino de el plan salvador para la humanidad. Tengo que ir. En otras palabras, estoy aquí en la tierra. Tengo que ir al Padre. Bueno, para poder yo ir al Padre, en esos momentos, tengo que morir. Para poder llegar al Padre, tengo que morir. ¿Por qué? Porque al yo morir, al dejar yo este cuerpo en esta tierra, como nos dice la Escritura, el cuerpo de la tierra fue sacado y la tierra va a regresar. Entonces, cuando yo deje mi cuerpo, dice la Escritura, mi espíritu regresa a Dios que lo dio. Y cuando mi espíritu regresa a Dios que lo dio, automáticamente, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la presencia de Dios. Y Jesús les dice a ellos, yo voy a dejar este mundo, voy a dejar esta tierra. Y al yo dejar esta tierra, voy a cruzar de la vida a la muerte. Pero de la vida a la muerte, ¿voy a ir a dónde? A la presencia de Dios. Y cuando llegue yo a la presencia de Dios, lo primero que yo voy a hacer, llegando a la presencia de Dios, voy a preparar lugar para vosotros. Wow, qué glorioso. Voy a preparar lugar para vosotros. Una manera de ilustrarlo es de esta forma. Dentro de la cultura judía, los padres eran responsables de arreglar los matrimonios. No es como los días de hoy, ¿no? Nuestros hijos el día de hoy conocen un muchacho o una muchacha y salen a pasear con ellos, se conocen, después de conocerse, después de llegar al conocimiento, o sea, de enamorarse el uno por el otro, entonces ahí comienza ¿qué? Comienza lo que es el ir a pedir la mano de la novia, el ir a pedir la mano como sea, ¿no? Y arreglar pues el matrimonio conforme al amor el día de hoy, ¿no? Pero en aquellos entonces no existía tal cosa.
En aquellos entonces no existía eso. En aquellos entonces papá decía, hey, ¿sabes qué? Esa familia es una familia buena. Tienen un muchacho de tu misma edad, ok, perfecto. Entonces vamos a ir a hablar con ellos para arreglar el matrimonio con ellos. Entonces iba papá y arreglaba el matrimonio ¿con quién? Con el papá de la muchacha. Y entonces llegaba el día en el cual, ¿quién es? El novio y la novia se conocían por primera vez. Llegaban a la casa de los padres de la novia, el papá y el muchacho, llegaban a la casa de los padres de la novia, y al llegar a la casa de los padres de la novia, ese día era el día para sellar el matrimonio. Ese día era el día en el cual oficiaban la ceremonia civil que, digamos, el día de hoy se celebra. Después de oficiar la ceremonia civil, entonces, el novio, ¿qué es lo que hacía? El novio le decía a la novia, dice, voy a la casa de mi padre a preparar lugar para nosotros. Y se iba con su padre. Y cuando se iba con su padre, llegaba a la casa de su padre y por un año completo su tarea era levantar una casa, formar los cuartos, amueblar la casa, prepararla. Porque al final del año tenía que ir a traer, ¿qué? Tenía que ir a traer su novia para traerla, para que estuviese con él por la eternidad. Y Jesús nos dice a nosotros este día, hermanos, es maravillosa las palabras del Señor. ¿Por qué? Porque nos dice en el versículo 12, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy a preparar un lugar porque un día no muy lejano, dice, yo voy a regresar por ustedes. Yo me los voy a llevar y ustedes van a estar donde yo esté. Y ahí, dice, ahí vamos a morar juntos por la eternidad. Continuando en el versículo 3. Y si me fuere, escucha, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere, dice, vendré, dice, nuevamente, vendré por ustedes. La palabra vendré otra vez y os tomaré a mí mismo nos habla de la promesa que Jesús hizo a los discípulos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 7. En Hechos 1, 7 nos dice la escritura, y les dijo, porque los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿vas a establecer el reino de Dios aquí en la tierra ahora? Y Jesús les contesta de esta manera, nos toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube en que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? De la misma manera que lo vistes ascender al cielo, lo vas a mirar descender del cielo. Lo vas a mirar descender del cielo. Y en el versículo 4 y 5, y sabéis a dónde voy, dice Jesús. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sino por mí. Bueno, la pregunta de Tomás dio lugar a las afirmaciones del yo soy. Dijo, yo soy quien, yo soy el creador de todas las cosas. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy quien, yo soy el que hizo todas las cosas en esta tierra.
Yo soy el Dios de Israel. Yo soy el Dios de ustedes. Por ello, podemos entender que las palabras de Jesús en esta porción de la Escritura nos hablan respecto a un personaje muy importante en la vida. Porque cuando Jesús les dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, para este entonces, después de caminar con Él por 3 años y medio, era obvio el plan de Dios, era obvio el plan de Jesús, era obvio lo que Dios quería hacer en ellos y a través de ellos y por la humanidad. Y Jesús no es que no sabía lo que ellos pensaban, lo que ellos sentían, lo que ellos querían, lo que ellos deseaban. Simplemente les está dando una oportunidad de ver, de declarar cuánto conocen ellos de la verdad. Cuánto conocen ellos de la verdad. ¿Por qué, hermanos? La razón es la siguiente. Muchos de nosotros hemos estado caminando con el Señor por muchos años. Muchos años. Y después de caminar con Dios por muchos años, para nosotros ya debería de ser obvio el plan de Dios, la voluntad de Dios, lo que el Señor quiere hacer en cada vida y en cada corazón. Y por ello y por esa razón es por la cual nosotros, hermanos, cada vez que va pasando, cada día que va pasando, vamos creciendo en sabiduría y entendimiento de quién es Dios, el plan de Dios, la mente de Dios, el corazón de Dios. Cada día vamos conociéndole más y más y más y más, al punto de que para nosotros no hay duda de lo que Él dejó en la tierra y el plan de Él para nosotros en este mundo. Y ese era el plan de Jesús en ellos. Él quería saber dónde estaban espiritualmente, cuál era el nivel de ellos. ¿Sí? Lo pudo observar en la vida de ¿quién? En la vida de Tomás. Porque Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. No sabemos a dónde vas. Jesús se los acaba de decir. Les acaba de decir que va a dónde? A la casa de su Padre. Les acaba de decir, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo os lo hubiera hecho saber. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Fueron las palabras de Jesús, fueron las palabras que Él acababa de compartir con ellos. Y Tomás ahora le pregunta a Él, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? O sea, estás muchas veces en el servicio, pero no estás en el servicio. Tu cuerpo está ahí sentado en la silla, pero tu mente está vagando por otro rumbo y otra dirección. Y es lo que estaba pasando en estos momentos. Podemos entender acá que al Jesús hablar a ellos, decirles a ellos, no os turbéis, o sea, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo os lo hubiera hecho saber. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Tú entenderías que al escuchar esas palabras, pues fuese para ti claro el plan de Jesús, ¿no? El plan de Dios. Y cuando Jesús les dice a ellos, y conocéis el camino, les está diciendo a ellos claramente que Él va a ir a ¿quién? Él va a ir al Padre. Jesús es el camino al Padre. Por eso les dice a ellos, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y ahí es donde podemos ver que había solamente algo en la mente y el corazón de estos hombres. Lo único que había en la mente y el corazón de estos hombres era lo que ellos querían, lo que ellos deseaban, el plan de ellos. En ningún momento le dieron oportunidad al plan de Dios, en ningún momento abrieron su corazón a las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos querían algo solamente, y ellos querían ser liberados del yugo opresor de sus enemigos. Por ello es que Tomás, como podemos ver acá, que le dice a él, no sabemos el camino, no sabemos a dónde vas, no sabemos. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y acá viene la mejor respuesta del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo, yo soy el camino. ¿Quieres ir al Padre? Tienes que ir a través de Jesús. Yo soy el camino, dice.
Yo soy la verdad. La verdad es que la palabra de Dios. Yo soy el camino, yo soy la palabra y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Quieres ir al Padre? Tienes que conocer la palabra y tener una nueva vida en Cristo Jesús para poder llegar al Padre. Por ello Jesús lo pone tan claro como el agua. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. En el versículo 7 les dice acá, si me conocéis, ahí está la clave, iglesia. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si me conocéis. Hermanos, para poder llegar a conocer a alguien hay que pasar tiempo con alguien. Para poder llegar a conocer a alguien tenemos que pasar tiempo con esa persona. Por ello, para nosotros esos convivios son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque comúnmente cuando venimos a la iglesia el día domingo, entramos por las puertas del santuario, entramos, nos sentamos, se termina el servicio y cada quien se levanta y se va para su casa. Y no hay tiempo de convivio, no hay tiempo de conocernos, no hay tiempo. Y como no hay tiempo de convivio, tiempo de conocernos, entonces solamente sabemos quiénes somos nosotros. Sabemos quiénes somos nosotros. Muchos de ustedes no me conocen. Muchos de ustedes saben quién soy yo. Saben que yo soy el pastor de la iglesia. De la misma manera que yo sé que muchos de ustedes son líderes en la iglesia, pero realmente no he llegado a conocerles porque no he pasado el tiempo suficiente con ustedes como para saber cuál es lo que les gusta, qué es lo que les molesta, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus puntos fuertes. O sea, de qué manera vives, de qué manera te comportas, de qué manera hablas. O sea, para poder llegarte a conocer a fondo, tengo que pasar tiempo contigo. Por ello, miramos a Jesús que dice acá, si me conocéis. Si me conocéis. Si miras quién soy yo. Si miras y conoces mi mente, conoces mis planes, conoces lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero alcanzar, no solamente aquí en Israel, sino en el mundo entero. Si realmente conoces mis planes, entonces someterte tú a mis planes es someterte al plan de Dios, a los planes de Dios. Porque mi mente, mi corazón, mis planes, mis pensamientos, mis acciones son las mismas del Padre. Y por ello para mí es importante que ustedes me conozcan. Me conozcan. Y dice él, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. En Juan 1:18, la Escritura nos dice de esta manera, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Muchas veces queremos conocer a Dios. Muchas veces decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Señor, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Cuáles son tus planes? ¿De qué manera me debo de comportar? ¿De qué manera debo de vivir? ¿Cuáles son los pasos que debo de tener? Señor, por favor, muéstrame con hechos. O sea, enséñame cómo hacer todas estas cosas. Clamamos a Dios. Rogamos a Dios. Nos arrodillamos delante de Dios. Nos humillamos delante de Dios. Pero la Escritura nos dice a nosotros que para poder llegar a conocer la voluntad del Padre tenemos que venir a través de su Hijo Cristo Jesús. A través de su Hijo Cristo Jesús. Y ese es el plan, hermanos, el plan de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, nos dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredero más excelente nombre que ellos. Más excelente nombre que ellos. Y acá en el versículo 8 nos dice Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice en el versículo 7, les dice a ellos en el versículo 7: si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Les está diciendo a ellos: hey, no se han dado cuenta, no han entendido que el Padre y yo uno somos. Yo soy de la misma esencia del Padre. Lo que ustedes ven en mí, el corazón que ven en mí, los planes que ven en mí, lo que yo quiero hacer a través de la humanidad, es los planes de Dios, el corazón de Dios, la mente de Dios. Están viendo, cuando me miran a mí, miran al Padre. Y ahora Felipe viene con esta pregunta: Señor, muéstranos. Bueno, con esta exclamación dice: muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Es lo único que necesitamos. Por ello, hermanos, es que esta es la cuarta y última vez que aparece Felipe en este evangelio. Miramos a Felipe por primera vez en el capítulo 1 de los versículos 43 al 49. Después volvemos a mirar a Felipe en el capítulo 6 del 5 al 7. Y después por tercera vez en el capítulo 12 del versículo 22. Y aquí en esta porción de la escritura Él revela su ignorancia relacionada con la naturaleza de la persona de Jesús y la falta total de comprensión del contenido del versículo anterior. O sea, el contenido total de las palabras de Jesús. Iglesia, cuando estamos en la presencia de Dios es para venir a conocer a Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios es para venir a oír de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios es para ponerle a Él toda la atención completa, total, única. ¿Por qué? Porque Él está hablando. Y cuando Él habla, su pueblo debe escuchar. Es lo que nos dice Él acá en esta porción de la escritura. ¿Por qué? Porque Felipe le dijo: muéstranos al Padre. Y les está diciendo a ellos: ¿qué no lo has visto? ¿Qué no me has visto? ¿Qué no me has palpado? ¿Qué no has comido conmigo? ¿No has caminado conmigo, Felipe? ¿Qué está pasando contigo? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuál es el plan que tienes para que se lleve a cabo? Por ello, hermanos, que vemos acá, vemos a estos hombres que caminaron con Jesús, que comieron con Jesús, a estos hombres que ministraron al lado de Jesús. Vemos que estaban con Jesús, pero sus mentes no estaban con Jesús. Y eso es lo que ocurre muchas veces en nuestras vidas. Estamos sí acá en la iglesia, estamos acá en la presencia del Señor, aquí en este lugar, pero iglesia, pregúntate: ¿tu mente está enfocada 100% en las cosas de Dios o tienes tu mente en otra cosa? ¿Estás pensando quizá qué vas a hacer mañana? ¿Estás quizá en tu mente planificando algún evento? ¿Estás quizá en tu mente diciendo: ¿cuándo se va a callar este ya? O algo así, ¿no? O sea, no sé cuál sea lo que esté pasando por tu mente. Pero podemos ver claramente que Jesús está expresando lo que está viendo en sus discípulos. Por ello, en el versículo 9 del capítulo 14, Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices: muéstrame al Padre? ¿Cómo pues? Le dice Jesús. Y lo hace en forma interrogativa, en forma de pregunta. Felipe, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando contigo? ¿Estás poniendo atención?
¿O estás distraído? Jesús, no, Felipe, ¿no has mirado la obra gloriosa la cual el Padre ha hecho a través de mí? ¿No has notado? ¿No has notado los milagros, las maravillas, los prodigios? ¿No has visto que la gente se apila detrás de mí porque nunca en su vida han escuchado la palabra de Dios de la manera como yo la enseño? ¿No te has dado cuenta? Que mi corazón por el pueblo es por amor a ellos y no es por conveniencia o por el hecho de que tenemos que seguir un ritual o tenemos que seguir estos planes o tenemos que seguirlo de esta manera. ¿No has visto que yo os amo a ustedes porque ustedes son, no mirando lo que han hecho, sino mirando lo que yo puedo hacer en ustedes? ¿No se has dado cuenta, Felipe? En el versículo 10 simplemente le dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Wow. Si Señor Jesús te preguntara a ti esas palabras en estos momentos, ¿qué contestarías? ¿Qué contestarías? ¿Cuál fuese tu respuesta? Si Jesús en estos momentos te dijera: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo contestarías tú? ¿Cuál sería la respuesta? Por eso dice las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre que mora en mí es el que hace lo que ustedes han visto que se ha realizado y se ha hecho aquí en esta tierra. Es el Padre que obra a través de su Hijo Cristo Jesús. Por ello en el versículo 11 le dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. Si no me crees por mis palabras, si no crees las palabras que yo te digo, pues entonces examina mi vida, examina mi comportamiento, examina mis acciones. Examina lo que yo hago, lo que yo digo, a dónde voy, con quién ando, con quién me junto. Examina eso. Y entonces dime si yo soy o no soy hijo de Dios. Y es ahí, hermanos, ¿por qué? Porque Jesús mismo nos dice a nosotros que aquel que dice ser seguidor de Jesús, por sus obras lo conocerás. Por sus obras. ¿De qué obras estaba hablando Jesús? Bueno, cuando Juan el Bautista, estando en la cárcel, se entera de lo que Jesús estaba haciendo, envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús si Él era el que había de venir o esperaban a otro. Mira lo que dice en Lucas 7:18. Lucas 7:18 dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista me ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora, escucha, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Crees tú que los discípulos no miraron esto? ¿Crees tú que los discípulos no observaron y dijeron: wow, mira, otro leproso limpio? Wow, mira, otro enfermo limpio. Wow, otro plagado limpio. Otro endemoniado liberado. Oh, wow, Señor, te estás luciendo el día de hoy. Estás haciendo grandes maravillas, milagros y prodigios. Lo estás haciendo de una manera gloriosa.
Yo me hubiese emocionado si hubiese estado ahí en ese momento. Me emociono por el simple hecho de leer la Escritura. Porque me emociono por el hecho de que sé que mi Salvador vive, de que Jesús es el Hijo de Dios, es el camino al Padre. Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie viene a Él si no es a través de Jesús. Por ello en el versículo 12, ¿qué nos dice? De cierto os digo. Cuando escuchan la palabra repetirse 2 veces en las Escrituras, es cuando Jesús está diciendo, pon atención. Pon atención. Por ello es que dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Wow. Jesús les dice a ellos, lo que ustedes me vieron a mí hacer, lo que yo hice aquí en esta tierra, ustedes también lo van a hacer, y aún mayores obras. Pero iglesia, veámoslo de esta manera. ¿Quién en la humanidad o quién en la tierra ha hecho los milagros, maravillas y prodigios que ha hecho Jesús? Yo no creo que haya hombre alguno en este mundo que haya hecho lo que Jesús hizo. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el Señor? ¿Se está refiriendo a sanar enfermos? ¿Se está refiriendo a liberar demoniados? ¿A qué se está refiriendo el Señor? Ahora, escucha algo que es de suma importancia. La sanidad para nuestros cuerpos es importante. El ser sanados de lepra es importante. El ser liberados de un espíritu inmundo es importante. Pero la obra más importante es llevar el Evangelio. Esa es la obra más importante. Dice Jesús, mientras yo caminé en esta tierra, estaba sujeto a Galilea, a Judea y a Samaria y algunos otros pueblos vecinos, mas no pude ir más allá de esos contornos. Pero van a haber otros, dice, van a haber otros que van a llevar el Evangelio aún más lejos de lo que yo lo llevé. Ahí es donde encontramos al apóstol Pedro, al apóstol Pablo. Encontramos el día de hoy evangelistas tales como Billy Graham. Encontramos el día de hoy personas que dejan sus contornos, dejan sus ciudades, dejan sus países por llevar el Evangelio a otros países, llevar la verdad, llevarles a ellos esperanza de vida eterna a través de Cristo Jesús. Y eso es lo que dice Él aquí en esta porción de la Escritura. Van a haber otros, dice, van a haber otros que van a salir más allá de lo que yo pude alcanzar. Van a alcanzar el mundo entero con el Evangelio, la palabra de Dios. Van a llevarles buenas nuevas de salvación. Les van a dar a ellos la oportunidad de la vida eterna. Y es ahí donde Jesús nos dice a nosotros, y aún mayores obras harán que yo, porque yo voy al Padre. Porque yo voy al Padre. Y al Jesús ir al Padre, lo que eso implica es lo siguiente. Jesús nos dice acá en el capítulo 15, es más, comenzando aquí en el mismo capítulo 14, que nos dice a Él, me voy, mas no os dejo huérfanos. Os envío, dice, ¿os envío a quién? Os envío al Consolador, os envío al Espíritu Santo. Quiere decir que ahora nosotros, hermanos, no llevamos el Evangelio en nuestras propias fuerzas, lo llevamos en el poder del Espíritu Santo. Llevamos las buenas nuevas de salvación a aquellos que no conocen la verdad. Continuando en el versículo 13 y 14 para terminar, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. La expresión en mi nombre aparece en el versículo 13 por primera vez. Como en relación al versículo anterior, este ha sido interpretado para cubrir cualquier cosa que uno desearía sin límite alguno, como algunos dicen por ahí, un cheque en blanco. No lo podemos interpretar de esa manera. ¿Por qué? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero dice acá en el siguiente porción de la Escritura, para que el Padre sea
glorificado en el Hijo. Todo lo que tú quieras para avanzar el reino de Dios, todo lo que tú quieras para glorificar el nombre del Padre, todo lo que tú deseas para hacer que el Evangelio llegue y alcance hasta los últimos confines de la tierra, se lo pides al Padre que te abra puertas, que te dé sabiduría, que te dé entendimiento, que te dé gracia en los ojos de las personas que necesitan escuchar. Todo lo que tú le pidas a Él para que otras almas vengan a Cristo Jesús, dice Jesús, yo te lo voy a dar, porque eso glorifica al Padre. Eso glorifica al Padre. Por ello, cuando se te presenta una oportunidad para compartir el Evangelio y se te da la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo Jesús, no lo hagas en tus propias fuerzas. Solamente dice, Señor, pon en mí tus palabras. Habla a través de mí lo que tú quieres que esta persona escuche, que esta persona reciba. Sea tu Espíritu el que hable a través de mí para que tú seas glorificado. Y cuando tú abres la boca, te quedas sorprendido. Dices, bueno, ese versículo ni siquiera lo había leído. Esta porción de la Escritura la leí hace 15 años y ahora así nomás repentinamente la he dicho como si la estuviese leyendo de la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, está obrando en ti y a través de ti. Así es que, iglesia, la pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos aplicar esta porción de la Escritura? Jesús es el camino al cielo, Jesús es el camino al Padre. Él dice, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Si nosotros entendemos eso y sabemos eso, si nosotros conocemos la verdad y sabemos que Dios tiene un plan perfecto para nosotros, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en respuesta a ello? Jesús nos llevó a través de una escena. La escena es en un aposento alto, sentado con sus 11 discípulos, conversando con ellos, comentándoles a ellos el plan de Dios, los planes de Dios, comentándoles a ellos lo que Él quería hacer y lo que Él quería alcanzar. Y mientras ellos estaban ahí, todos sentados alrededor de Jesús, podemos probar que muchos de ellos, sus cuerpos estaban ahí, pero sus corazones no estaban ahí. Y la pregunta es para nosotros la siguiente, en forma de aplicación. Si nosotros, hermanos, estamos siendo ministrados por la palabra de Dios, estamos siendo ministrados por las Escrituras, si nosotros estamos recibiendo lo que el Espíritu Santo a través de nosotros está haciendo en este día, estamos aquí para recibir del Señor, estamos aquí nada más porque es domingo y hay que venir a la iglesia. Esa es la pregunta, porque Jesús les trazó a ellos el plan al cielo, y al trazar a ellos el plan al cielo cuestionaban de cómo vamos a ir si no sabemos el camino. Muéstranos al Padre y nos basta. O sea, Jesús les está explicando claramente lo que es la voluntad de Dios, y a veces nosotros también nos quedamos de la misma manera. Salimos de la iglesia y nos preguntan de qué se trató el servicio el día de hoy. Pues no sé, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque no estábamos en los negocios de Dios. Estábamos ahí porque es nuestra obligación religiosa estar ahí, pero no estábamos ahí porque estábamos buscando al Padre. Hermano, no estoy tratando de regañar a nadie, no es mi punto. Simplemente una forma de aplicar las Sagradas Escrituras a nuestra vida. Una manera de enseñarnos a nosotros que cuando Jesús, el Hijo de Dios, nos habla a nuestra vida, nosotros tenemos que escuchar lo que el Hijo de Dios nos está diciendo. Cuando Él habla, calladitos, pongamos atención, escuchemos las palabras, y entonces, hermanos, pongamos en práctica todo lo que Él nos ha dado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, gracias te damos este día porque me gustan mucho las palabras de los discípulos cuando tú, mi Dios, los confrontaste y les preguntaste que si ellos también te iban a abandonar.
Y ellos, mi Dios, entendieron cuando te contestaron y dijeron: ¿a dónde vamos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y el saber nosotros que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino es a través de ti, Jesús. Queremos, Padre Celestial, poner, mi Dios, en práctica todo lo que tú, mi Dios, este día nos has hablado y nos has enseñado, para de esa manera, Señor, también nosotros estar listos para Cristo. Listos, Padre mío, para seguir tu plan, hacer tu voluntad y glorificar tu nombre. Por ello, este día, si este día nos visitas o estás acá por primera vez, o quizá nos estés escuchando en este lugar, quiero que sepas que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Pero para ello, para que Jesús pueda hacer tu camino, tienes que reconocer que has pecado, que le has fallado al Padre, que en muchas formas te has equivocado y que ahora te arrepientes de tu pecado, le pides perdón, le invitas a entrar en tu corazón y le aceptas como tu Señor y Salvador. Solamente le tienes que decir: Señor Jesús, yo reconozco ser pecador y ese día me arrepiento de mis pecados y te invito a entrar en mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador. Y de hoy en adelante te pido que me ayudes para caminar contigo y hacer tu voluntad. Enséñame diariamente a través de tu palabra. Conéctame con una iglesia. Oh, conéctame, Señor, a través de tu palabra, a través de las Escrituras, a través de una Biblia. Y oh, Señor, sobre todas las cosas, úneme a un cuerpo, a una iglesia donde me puedan enseñar, me puedan discipular y me puedan dar a mí lo que yo necesito para crecer en sabiduría y entendimiento de quién tú eres, Jesús. Gracias por perdonarme, gracias por venir a ser Señor de mi vida. Si has hecho esa oración, Jesús ha venido a morar en tu corazón. Para ello, Padre, quiero pedirte que tú seas con cada persona que este día ha hecho esa confesión de fe y ha invitado a Cristo a entrar en su corazón. Bendícelos, ayúdalos. Oh Padre mío, guárdales en el hueco de tu mano y guíales con la diestra de tu justicia. De igual forma, Padre, pedimos que tengas a bien bendecir los alimentos, mi Dios, que vamos a ingerir, que sean de provecho y beneficio a nuestros cuerpos. Gracias, Padre, bendice las manos que los prepararon y así de igual forma, Padre, continúa, oh mi Dios, proveyendo para nuestras vidas. Y que en todo tiempo, mi Dios, seamos agradecidos y agradezcamos a ti, mi Dios, lo mucho que de ti, oh Padre Celestial, recibimos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Gloria a Dios.